Dicen a los hermanos occidentales, para decirles que se preparen, para buscarles, para aconsejarles que entiendan el ego, el mundo. Puede originar todas las civilizaciones del mundo. Sería aquellos que ya muerto de su mundo fueran tan victoriosos en la hora postrera. Pero eso no serán a la vida. Pero eso podrán vivir en la edad de oro. Sin necesidad de pasar de la muerte del mundo. La titulada El misterio del aire de Florecer, que se nos enseña todo el uso de balanza. Es necesario saber manejar balanza de homicidio, el arma de guerra, para destruir a todos esos agregados psíquicos que constituyen el ego, el nihilismo, el cinismo. Indubitablemente, la fuerza de los ciclos puede realizar maravillas. Es allí donde podemos cargar el soma físico, es decir, el traje de bolas del alma. Es también allí donde podemos nosotros manejar esa arma maravillosa, esa arma de héroe, con la cual detestable destruir a los agregados psíquicos que constituyen el cinismo. Cuando nosotros hablamos radicalmente el ego, creo que hará en nosotros lo divinal, eso que es perfecto. Créanme ustedes, en nombre de la verdad, mis caros hermanos, que no debemos hacer feos en el sentido más completo de la palabra. Aquellos que van dentro de ellos, igualmente irradian ondas siniestras, tenebrosas, abominables. Solamente crean en el interior de cada cual, solamente crean en el interior profundo la belleza. Y de esa belleza emana eso que se llama amor. ¿Cómo podríamos nosotros hoy sinceramente irradiar el amor y llevarnos dentro del ego? Estamos con el ego destruido para que solamente quede en nosotros el amor. La hermosísima existencia del amor, en el cual está contenido todo el ser de la sabiduría. Amar es fundamental. El amor no es realmente sabio, es el sentido más completo de la palabra, pues es el fin de la sabiduría. La crítica, mis caros hermanos, no es de la mente, sino del ser. Es un funcionalismo de la conciencia. Sí, gloriosa, de eso que se llama amor. El amor es el fin de toda ciencia, de todo conocimiento real y verdadero. La mente de mis caros hermanos no conoce la verdad. Está embotellada en el ego. No sabe sobre lo real. Estudiamos el ego. Libertémonos de la mente para que quede en nosotros lo verdadero, lo que es el ser, lo real. El misterio del aire de Florecer enseñó a manejar esa arma extraordinaria que es la lanza. Con esa arma podemos desintegrar cada uno de los agregados psíquicos que constituyen el mismo. Precisamente en la forja de los ciclos es donde tenemos invocado a la Kundalini, esa divina madre cósmica particular. Da los caldos efectos psicológicos, es decir, da los para agregados psíquicos.
a lo cual yo, certifico, tal o cual error. Obviamente, ella conserva todo eso. Es un decirle de 20 anche l'istante, un momento. Non basta comprendere che il pensaglio di scarpa di mano la comprensione che necessita la eliminazione. Se tu fai una rotulaia di effetto condistinto noi, passando in un departamento a 8, veramente, perfetto. Pero jamás alterarlo fundamentalmente. Para disponer superiormente capaz de eliminar tal o cual error. Afortunadamente se halla certamente en el estado de la frente entre cada uno de nosotros. Obviamente, estoy hablando desde el fundamento, perfectamente individual y afortunático todo. Todo implorando de ella, podemos conseguir que ella elimine aquel defecto que hemos comprendido sinceramente. Ella definitivamente buscar el perdón, y la idea que solamente me dará el enfondo de cada uno de nosotros. No, entonces, es que no real. Ellos que verdaderamente quieran venir a formar parte de la futura civilización. Aquellos que no quieren ahora descender por su tiempo dentro de las entrañas de la tierra, en la invención sumergida. Bueno, dice el verdadero, cada vez que se entendido, entendemos lo que por nuestra propia voluntad o nos lo disuelven. El verbo representamos a integrarnos, una ola de integra, entonces la naturaleza se encargará de hacernos en los mundos infiernos. En las infradimensiones del cosmos, dentro de las entrañas vivas de este planeta increíble. Pero, ¿y en qué condiciones? La humanidad tendrá que descender a los mundos infiernos, es decir, al lago de fuego ardiente que azufre, que es la muerte segunda. Aquí está aquí, es necesario que crezca. Pues hermano, o lo vivimos individualmente para que el Hijo del Hombre sea glorificado, o lo vivimos colectivamente. Pero ninguno de nosotros puede escapar al terrible libro de la naturaleza. Me refiero al Apocalipsis de San Juan. Así pues, viene la Semana Santa y es para comprenderla profundamente. Meditad pues en esto. Hay que recordar que en la cruz tiene las huellas de los esclavos. Y por la misma existe la palabra irre. Leyes naturales renovación íntegra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Es claro, nos están indicando las tres purificaciones. La primera corresponde a la primera montaña, de la cual abre el libro titulado Las Tres Montañas. La primera purificación es la iniciación. La segunda corresponde a la montaña de la resurrección. Cada una concretada en uno de los dos trabajos que hiciera Hércules, el hombre solar. La tercera purificación se realiza sobre la segunda montaña antes de la resurrección del Hijo del Hombre. Es sobre la cumbre de la resplandeciente montaña
que se deben calificar las constituciones recibidas. Que nada se indique las iniciaciones si no pueden calificar. Una cosa es recibir las iniciaciones y otra cosa es su calificación. Así pues, no lo olvides, que son 3 purificaciones. Son los 3 días que Jesús permaneció en el santo sepulcro antes de su resurrección. Son los 3 días en que Jonás estuvo en el vientre de la ballena, antes de que fuera vomitado por la misma en las playas de Nínive. El Hijo del Hombre debe estar 3 días en su santo sepulcro antes de la resurrección. Él resucita en el Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Y hermanos, quiero que vayáis entendiendo lo que es la Semana Santa. Esta calificación de las 8 iniciaciones se realiza, repito, sobre la cumbre de la segunda montaña antes de la resurrección. Tal calificación siempre ha de pasar por un tiempo de 8 años. Los 8 años durante los cuales Job, el gran patriarca, estuvo leproso. Los 8 años de prueba y de dolor. Los 8 años de la gran Semana Santa. Y estos son los días del Génesis. Y los sellos del Apocalipsis de San Juan. Pero el número 8 es el de los vencedores. Cada uno de nosotros quiere llegar a la autorrealización última del caso. Tiene que vivir su Semana Santa. Habrá de realizar los civismos completamente la iniciación de Malkut, es decir, los misterios del abismo. Habrá de llegar a la perfección completa, calificación elevada, los misterios del Yesod, misterios del sexo. Habrá de pasar por la iniciación de Job, el cuerpo astral. Habrá de pasar por la iniciación de Netzach, el cuerpo mental. Habrá de pasar por la iniciación de Tiferet, para que el Hijo del Hombre nazca en él, muera, resucite, que los muera. También habrá de pasar por la iniciación de Jebulá, la conciencia superlativa del ser, y por la de Shefet, el ser, o el microcosmos, el pequeño Ra, o el rey del microcosmos. Por último, habrá de pasar por la iniciación en el 8º día de Binah, para que el rey se levante en su sepulcro y venga al mundo de la forma. 7 días del Génesis están representados maravillosamente en cada una de estas iniciaciones. Incuestionablemente, tenemos que vivir el Génesis en nosotros mismos, aquí y ahora. Tenemos que crear dentro de nosotros mismos un universo interior. Y al hacerlo, lo haremos que hacer. En sentido, porque el sentido descansa Dios. Tiene el 8º de en su obra, tal como está escrito en el Génesis. Tenemos que romper cada uno de los 7 sellos del gran libro que es el hombre. El primer sello es el de Malkut, es el mundo de Yesod. El tercero es el de Job, el cuarto es el de Netzach, el quinto es el de Tiferet, el sexto es el de Jebulá, el 10º el de Jebulá. El Génesis y el Apocalipsis se complementan. Nos toca vivir el Génesis en lo individual y realizar en nosotros mismos lo que el gran lobo, arquitecto del universo, hizo cuando creó precisamente el mundo. Necesitamos vivir el Apocalipsis individual si es que no queremos vivirlo colectivamente. Hay 2 formas de vivir, individual o colectivamente.
colectivamente lo está viviendo toda la humanidad. Y el último intento está para romperse. Hasta aquí, será más.